Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria de Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado ¿Por qué es importante el movimiento vertical y la gravedad en los cuerpos? Situación significativa. En la vida cotidiana es posible encontrar maneras de calcular la altura de los objetos. Una de ellas es la aplicación de los principios de caída libre, utilizando los conceptos fundamentales que ésta implica, como tiempo, aceleración de la gravedad. Es posible determinar la altura o la velocidad de cualquier objeto que posea una forma con una magnitud cuantificable. ¿Qué características tiene la caída libre de los cuerpos? ¿Qué fórmulas debo emplear para calcular algunas interrogantes en la caída libre como altura, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y gravedad? ¿Qué aplicaciones tiene la caída libre de los cuerpos? Logros de aprendizaje. Planteen preguntas e hipótesis sobre la caída libre de los cuerpos y experimente manipulando la variable independiente, registrando las mediciones de la experiencia, elaborando gráficas considerando la variable independiente y variable dependiente, y analicen e interpreten los datos obtenidos, validando su hipótesis para establecer conclusiones. El movimiento vertical. A través de la historia, el ser humano ha estudiado e interpretado la caída de los cuerpos a partir de sus propias concepciones. En el siglo IV a.C., Aristóteles pensaba que los objetos pesados caían con mayor rapidez que los ligeros. Muchos años después, Galileo demostró que Aristóteles estaba equivocado, pues comprobó que los cuerpos caen con una aceleración constante e independiente de su peso. Conceptos fundamentales. Línea vertical. Es aquella línea recta, como se ve en el dibujo, radial a un planeta, ¿no? Es una línea recta que va hacia el radio del planeta. Nota, en el caso de tomar una superficie no muy grande, se asumiría líneas rectas paralelas a las verticales, ¿ya? Entonces podemos tomar, ¿no es cierto?, líneas rectas paralelas en una superficie que no sea muy grande. Movimiento vertical. Cuando se suelta un cuerpo a una determinada altura, este cae a través de la vertical. Para ello, ejerce un movimiento que toma el nombre mencionado, que es el movimiento vertical, ¿no? Soltamos una pelotita y esta va a caer en línea recta, de manera vertical. Si el cuerpo es lanzado desde la superficie hacia arriba, también describe una trayectoria vertical, ¿no? Entonces, si lanzamos una pelotita de manera vertical hacia arriba, esta también va a caer, lógicamente, en línea recta. En el caso de nuestro planeta, los cuerpos cercanos a ella caen porque la Tierra ejerce atracción sobre los cuerpos próximos a la superficie con una fuerza llamada peso. Y entonces la fuerza de los pesos que van a hacer, ¿no es cierto?, que estos sean atraídos por la gravedad, ¿no?, es lo que se llama peso, y el peso es la masa por acción de la gravedad. Caída libre. Ese movimiento es el que describen los cuerpos que caen atraídos por la fuerza gravitatoria de la Tierra, ¿no? Acá tenemos una esferita y la dejamos caer libremente. Y esta lógicamente hace un movimiento vertical, ¿no?, por efecto de la gravedad de la Tierra. Se caracteriza porque el aumento de la velocidad es siempre el mismo en la cercanía de la superficie terrestre. La velocidad de los cuerpos aumenta aproximadamente 9,8 metros por segundo cada segundo. Y se representa el valor de la gravedad, que es un tipo de aceleración, de 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de la gravedad, lo que lo simbolizamos con la letra G. Si todos los cuerpos que caen lo hacen con la misma aceleración, podemos llegar a la conclusión de que todos tardan el mismo tiempo al caer desde una cierta altura, y por lo tanto sus movimientos son idénticos. Esto se debe a que el movimiento rectilíneo uniformemente variado solo depende de la aceleración y de la velocidad inicial, que en este caso, cuando cae libremente, su velocidad inicial es 0 metros por segundo de un cuerpo, ¿no? O su velocidad inicial simplemente es 0. ¿Ya? Entonces, en este dibujito tenemos justamente la caída libre cuando un objeto, ¿no es cierto?, es lanzado con una velocidad inicial de 0 metros. Y vamos a ver que conforme, ¿no es cierto?, va cayendo, su velocidad va aumentando a una razón de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad. Experiencia de Newton. Newton, al soltar simultáneamente una pluma y una piedra en el aire, la piedra llega primero que la pluma, puesto
que sobre esta última el aire ejerce mayor resistencia, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, sea una pluma o una hoja, qué sé yo, y tenemos acá una esferita, y los dos lo soltamos, al mismo tiempo, el que cae primero en el suelo justamente es la piedra, o la esferita, y la hoja o la pluma cae después. ¿Por qué sucede esto? Porque el aire le ofrece una resistencia a este cuerpo que es más ligero, y ofrece menos resistencia al segundo cuerpo. Al soltar simultáneamente una pluma y una piedra, en el vacío, que significa que no hay nada de aire, ambas van a llegar al mismo tiempo, ¿no? La pluma y la esfera, o la pluma y la piedra, chocan al suelo en el mismo momento cuando son soltadas justamente en el mismo tiempo. Puesto que sobre ambas no existe ninguna resistencia, se refiere al aire, ¿no? La resistencia del aire. Por lo tanto, caen con la misma aceleración. Aceleración de la gravedad, o G. Es aquella aceleración con la cual van a caer los cuerpos. Su valor depende íntegramente del lugar que se tome. En la superficie terrestre esta aceleración no es constante, puede variar dependiendo del lugar de la Tierra. Esto se debe a que la Tierra no es una esfera perfecta y además posee superficies accidentadas. ¿Ya? Sin embargo, se considera que el valor de la gravedad promedio a nivel del mar, ¿no es cierto?, o sobre el nivel del mar, vale decir a 0 metros sobre el nivel del mar, es igual a 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, ¿no? Su equivalencia en pies sería 32,2 pies por segundo al cuadrado. Miren, por ejemplo, acá tenemos el polo norte, la gravedad más o menos es 9,83 metros sobre el segundo al cuadrado, y a la altura del ecuador es 9,79 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces estamos viendo que hay una pequeña diferencia, ¿no? Esto se debe justamente a que la Tierra hemos dicho que no es una esfera, ¿no? Totalmente totalmente perfecta, ¿ya? Más o menos nuestro planeta, como dicen algunos autores, como una especie de papa. Casos de caída libre. Primer caso, cuando un cuerpo es soltado, ¿no? Entonces tenemos acá un cuerpo y lo soltamos y va a caer, ¿no es cierto?, haciendo un movimiento vertical hacia abajo. Ya, cuando es soltado, su velocidad inicial es igual a 0 y está a favor de la gravedad. Entonces, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, miren, acá tengo tres velocidades. La velocidad inicial es menor que la velocidad 1 y la velocidad 1 va a ser menor que la velocidad 2. ¿Ya? Entonces, conforme va cayendo el cuerpo, va aumentando su velocidad. B. Cuando un cuerpo es lanzado hacia abajo, ¿qué significa? Lo tiramos hacia abajo, pero ya su velocidad inicial es diferente de 0. De hecho, que la velocidad última, velocidad 2, va a ser mayor a la velocidad 1, que es mayor a la velocidad inicial, que ya no es 0, ¿no? Diferente de 0. Entonces, en estos dos primeros casos tenemos movimiento acelerado porque la velocidad va aumentando. Tercer caso, cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba. Entonces, este cuerpo lo lanzamos en línea vertical hacia arriba. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que la velocidad, ¿no es cierto?, va a disminuir hasta cierto punto que llega a una altura donde la velocidad se hace 0, miren. Y de ahí el cuerpo comienza nuevamente a sufrir la acción de la gravedad y comienza a caer y la velocidad comienza a aumentar, ¿no? Entonces podemos decir que la velocidad 1 con que es lanzado va a ser mayor a la velocidad 2, que es mayor a la velocidad 3, cuando el cuerpo se detiene, ¿ya? Esta velocidad 3, ¿no?, va a ser menor a la velocidad 4, que es menor a la velocidad 5, ¿ya? Entonces, en la primera parte de la velocidad 1 hasta la velocidad 3 hay un movimiento retardado, ¿no? Porque está en contra de la gravedad. Y en el caso desde la velocidad 3 hasta la velocidad 5 va a caer a favor de la gravedad, por lo tanto la velocidad comienza a aumentar, ¿ya? Entonces a eso vamos a llamar el tiro vertical hacia arriba, cuando se tira hacia arriba, y lógicamente de ahí va a caer, ¿no? Ese es el tiro vertical hacia abajo, que es una caída libre, en otras palabras. Importante a tener en cuenta, cuando nosotros tiramos de manera vertical hacia arriba un cuerpo, el tiempo que demora en subir va a ser igual al tiempo que va a demorar en bajar y llegar al mismo punto, ¿ya? Entonces el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada para la misma altura, para el mismo nivel. Que también hay que tener en cuenta que el módulo de la velocidad de subida, ¿sí?, es igual al módulo de la velocidad de bajada para un mismo nivel. Por ejemplo, ¿sí?, acá tenemos la velocidad 1, que es de subida, va a ser igual a la velocidad 1 de bajada, porque, ¿no es cierto?, se encuentran en el mismo nivel, ¿ya? Y el tiempo, ¿no es cierto?, que va a ser desde esa velocidad hasta que llega al punto más alto, va a ser igual al tiempo desde el punto más alto hasta que llega a ese mismo nivel, va a ser el mismo tiempo.
Entonces hay que ver que hay igualdades en esa subida y en esa bajada, ¿no? Ecuaciones de la caída libre. Las ecuaciones que rigen el movimiento de caída libre son las mismas del MRV, pero se deben de incluir las dos características propias del movimiento de caída libre. Una de ellas es la gravedad, ¿no? En lugar de aceleración lo vamos a cambiar por el valor de g de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en términos de promedio. Y cuando el cuerpo es dejado a caída libre, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que su velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo, no 0 kilómetros por hora. Su velocidad es 0, porque comienza a caer desde el reposo. Entonces, estas son las ecuaciones más utilizadas. Ya también les voy a enseñar otra forma de hacer las mismas ecuaciones. Eso ya depende de autores. Miren, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que la velocidad final en MRU era igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo? Entonces, en lugar de poner la aceleración, lo cambiamos por gravedad, como se observa acá. Profesor, ¿y cuándo va el signo positivo o negativo? Es positivo cuando está a favor de la gravedad, o sea, cuando va cayendo hacia abajo. Y es negativo cuando está de subida, porque está en contra de la gravedad. ¿Ya? ¿Se acuerdan otra fórmula del MRV que decía que la distancia o el cambio de posición era igual a que a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, en lugar de poner cambio de posición o distancia recorrida o espacio recorrido, le vamos a poner h. ¿Qué significa h? Altura, ¿ya? Y en lugar de poner la aceleración lo reemplazamos por la g, ¿no? Que significa gravedad. Entonces yo puedo decir en esta fórmula que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Cuando cae a favor de la gravedad, entonces va a ser positivo, y cuando sube en contra de la gravedad va a ser negativo el valor, ¿ya? La otra fórmula, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más menos dos veces la aceleración por la distancia recorrida. Ese era en el caso del MRU, del MRV. Entonces acá vamos a reemplazar la aceleración por la gravedad y la distancia recorrida por la altura. Y ahí nos queda la fórmula que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces la gravedad por la altura. Ya recuerden que si cae a favor de la gravedad, signo positivo. Si está en contra de la gravedad, signo negativo. Y la otra fórmula del espacio recorrido, ¿se acuerdan que era la velocidad media? Que es todo esto lo que está en el paréntesis, por el tiempo, ¿no? Entonces, en lugar de poner cambio de posición o distancia recorrida o espacio recorrido, lo reemplazamos por altura, h. La altura es igual a ¿qué? A la velocidad media, que es la velocidad final más la inicial dividido entre 2, multiplicado eso por el tiempo. Otra forma de representar las mismas ecuaciones, pero eso depende del autor. ¿Ya? Por ejemplo, estas fórmulas es cuando el sistema de referencia está en el punto donde va a comenzar el movimiento, ¿no? Va a decir donde comienza la velocidad inicial igual a 0, ¿no? Y este de acá, las ecuaciones de caída libre que les voy a presentar en este momento, es cuando el sistema de referencia se encuentra prácticamente donde termina el movimiento, vale decir, como se dice, a nivel de ras, ¿no? Donde va a caer el objeto, una vez que ha sido soltado en caída libre, ¿ya? Entonces, para esto hay que tener convención de signos para el movimiento de caída libre, ¿ya? Vamos a ver tres fórmulas, miren. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, ¿ya? Hay que tener en cuenta que estas fórmulas, ¿sí? El valor de la velocidad que se obtenga depende justamente si el cuerpo va a estar de subida o de bajada, ¿no? Por ejemplo, la velocidad va a tener signo positivo, o sea, es mayor a 0, cuando el cuerpo está de subida, ¿ya? Y la velocidad va a tener signo negativo cuando el cuerpo, ¿no es cierto?, está de bajada, ¿ya? Entonces es importante para ver acá los signos. La segunda ecuación, ¿no? La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la tercera ecuación nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la gravedad por el cambio de posición, ¿ya? ¿No? La posición final menos la posición inicial. ¿Por qué le ponen, ¿no es cierto?, la Y acá? Porque estamos hablando del eje vertical. Veamos un ejemplo resuelto. Juan observa caer una moneda desde una altura de 19,6 metros.
Determina el tiempo que tarda en caer considerando como punto de referencia el suelo. ¿Ya? Entonces significa que me convendría utilizar esas últimas fórmulas, ¿no?, que les he dado. Del enunciado obtenemos los siguientes datos. Que la velocidad inicial, como cae en caída libre, su velocidad inicial va a ser 0 metros sobre segundo. La aceleración es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura o el cambio de posición en este caso es igual a menos 19,6 metros. ¿Ya? Le ponemos negativo, ¿por qué? Porque hemos dicho, ¿no es cierto?, que el sistema de referencia va a estar, ¿no es cierto?, a nivel del lugar donde va a llegar el cuerpo, ¿no? No de donde parte, sino de donde va a llegar. Entonces elegimos la siguiente ecuación, ¿no?, que tiene que ver con lo que sería el cambio de posición. ¿Ya? El cambio de posición es igual a la posición final menos la inicial. Esto es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si invertimos esta ecuación y traemos la raíz cuadrada, nos sale lo siguiente, que el tiempo al cuadrado es igual a 2. Es el cambio de posición entre la gravedad, ¿no? Entonces, en otras palabras, nos sale que el tiempo, la raíz cuadrada de 2 veces el cambio de posición entre la gravedad. Entonces, introducimos los datos y ejecutamos simplemente, nos sale el tiempo 2 segundos. Otro ejemplo resuelto. Desde el 9º piso de un edificio ubicado a 29,4 metros de altura, con respecto a la vereda, se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una rapidez de 4,9 metros sobre segundo, ¿no? Bien, desde acá se está lanzando la pelota hacia arriba. Y de ahí, lógicamente, por el efecto de la gravedad va a caer, ¿no?, en caída libre. Calcula la velocidad con la que impacta y el tiempo que demora en llegar a la vereda. Entonces, la persona, según las fórmulas que vamos a emplear, se encuentra, ¿no es cierto?, a nivel del suelo. Ese va a ser nuestro sistema de referencia. Entonces vamos a utilizar las últimas fórmulas que yo les he dado. Recopilamos los datos y elegimos el 9º piso como sistema de referencia. Sistema de referencia, entonces lo toma acá ya como si fuera la persona que está en el 9º piso. Ya, entonces acá está el sistema de referencia, ¿ya? Siendo el eje Y positivo hacia arriba. A ver, la velocidad inicial sería 4, metros sobre segundo al cuadrado, sobre el segundo. La velocidad final es la velocidad con que impacta, ¿no es cierto?, en la vereda. El tiempo va a ser, lógicamente, todo lo que demora en subir y bajar hasta ahí. El cambio de posición sería la posición final menos la inicial. La posición inicial es acá, en el 9º piso, y la posición final, ¿no es cierto?, sería a nivel del primer piso. Y entonces sería prácticamente de menos 29,4 metros, menos 0 nos sale un valor de menos 29,4 metros. La gravedad es 9,8 metros sobre segundos. Calculamos la velocidad final reemplazando los datos anteriores en nuestra ecuación. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial menos 2 veces la gravedad y en este caso la posición. ¿Ya? O el cambio de posición si quieren. La velocidad final al cuadrado sería igual a la velocidad inicial, que es 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, menos 2 veces 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, menos 29,4 metros. Entonces la velocidad final nos podría salir, ¿no es cierto?, positivo o negativo de 24,5 metros por segundo. Vamos a elegir, ¿no es cierto?, el signo negativo. ¿Por qué? Porque en este caso la velocidad, como va a ir, ¿no es cierto?, hacia lo que es, va a ir hacia abajo, hemos dicho que ahí vamos a utilizar el signo negativo, ¿no? Por lo tanto nuestra velocidad tiene que salir negativa o menor a 0, mejor dicho. Entonces elegimos la velocidad negativa porque el objeto se dirige hacia abajo. Calculamos el tiempo necesario para alcanzar dicha velocidad, que va a ser igual al tiempo que demora en llegar justamente a la vereda, ¿no?, desde que es lanzado hacia arriba hasta que impacta en la vereda hacia abajo. Entonces la velocidad final menos la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo es igual justamente a ese valor de la velocidad final menos 24,5 metros sobre segundo igual a la velocidad inicial, que es 4,9 metros sobre segundo, menos la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Y de acá despejamos el valor del tiempo, ejecutamos la ecuación y nos sale que el tiempo equivale a 3 segundos. Entonces la velocidad de impacto de la pelota va a ser de 24,5 metros sobre segundo con dirección hacia abajo. Y el tiempo necesario para que impacte va a ser de 3 segundos. Actividad. Vamos a hacer un experimento de caída libre. ¿Cuál es el procedimiento? Queremos estudiar si la velocidad de caída libre de los cuerpos depende de su masa. Para ello, dejamos caer desde una misma altura una pelota y una hoja de papel. Anotamos la observación. Luego dejamos caer una hoja de papel junto a otra hoja de papel que esté doblada como si fuera una pelotita. Lo doblamos a esa hoja, la segunda hoja, ¿ya?
y vemos lo que sucede cuando los dejamos caer los dos al mismo tiempo. Anotamos la observación. Tercero, ahora vamos a dejar caer la pelota junto a la hoja de papel que le hemos doblado como si fuera una pelotita, ¿no? Los dejamos caer y vemos lo que sucede. Anotamos también la observación. Como cuarto paso, realizamos el cálculo de la gravedad de manera experimental. ¿Cómo lo hacemos esto? Dejamos caer una pelota de una altura de 2 metros, recuerda que es la altura, y calculamos con un cronómetro el tiempo que demora en chocar con el suelo. Y vamos a repetir 3 veces más para obtener un promedio de ese tiempo. Anotamos los resultados obtenidos en nuestra tabla, calculamos la velocidad final. La velocidad inicial, recuerda que como parte del reposo es igual a 0 metros por segundo. La velocidad final lo calculamos en este caso de lo que sería la distancia recorrida de los 2 metros y el tiempo promedio que hemos calculado en la tabla, ¿no? Y ahí vamos a obtener después el valor de la gravedad, ¿no? Entonces, anotaciones, nuestras 3 experimentos previos a la cuarta parte, ¿no? Y en la cuarta parte, lógicamente, vamos a tener los tiempos de caída de la pelota a una altura de 2 metros, ¿no? Y sacamos un promedio, calculamos la velocidad y de ahí obtenemos el valor de la gravedad, ¿no? La gravedad, ¿cuál sería? La velocidad final, que sería el valor que vamos a obtener acá, menos la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo. Eso lo dividimos entre el tiempo. Informe de indagación. Bueno, tu informe debe tener un título, una justificación, tu pregunta o tu problema, tu hipótesis, diseño de estrategias, tu generación y registro de datos, que son los resultados, tu análisis y conclusión, y la evaluación de tu indagación. Actividad 2, te proponemos 4 ejercicios para que tú los puedas resolver. Ticket de salida, ¿qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Y qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.